Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy tenemos un pequeño vlog porque aquí este señor presenta su libro en Sevilla. Se llama Retablo líquido. Tiene un subtítulo largo, Los laberintos de la libertad. Sí. Y nada, se supone que eso lo tendrías que saber. Y me lo he sabido. Ya. Y lo presenta en la librería La Botica de Lectores. Y nada, pues en camino estamos. Ya hemos comido, sostenible por supuesto. Viaje en tren, sostenible por supuesto. Y nada, pues os voy a ir contando un poco qué tal. Os voy a enseñar ahora qué libro me estoy leyendo yo. Que me lo compré la semana pasada, por cierto. A ver, enséñame qué estás leyendo. Bueno, lo acabo de terminar ahora mismo. Lo sé. ¿Qué estabas leyendo? ¿Y qué tal? Me ha gustado. ¿Algo más? Es una obra muy recomendable. La verdad es que es bastante completa sobre la poesía. Sobre la poesía hispanoárabe. Uh-huh. De hecho, aparece esta recopilación influyó en la generación del 27. Por lo que bueno. Una cosita más. Muy bien. Acabamos de llegar a Sevilla. Ahí se ajusta. Qué calor, o sea, estoy remangada por no quitarme la de Sevilla. Y estábamos cruzando el paso ya para ir a casa de mi suegra. Y es que ojalá pudiera yo transmitiros el olor del azahar. Ya huele a azahar, Dios mío, cómo huele. Es que es un placer esto. ¡Qué buen tiempo! Yo me quiero tomar una cerveza al sol, por favor. Y bueno, llegamos al sitio después de la parada en casa de mi suegra. Era en esta librería de la calle Almirante Apodaca, la de Santa Catalina. Estaba el centro lleno de gente disfrutando del buen tiempo como quería disfrutarlo yo. Y la sala donde nos prepararon para hacer la presentación, la verdad es que estaba súper chula. Es como una casa antigua y estaba en la parte de arriba. Y tenía un montón de cosas curiosas colgadas. Y bueno, pues la presentación la verdad es que fue muy bien, estuvo interesante. Reflexiones, anécdotas. A la izquierda veis allá a Rafa y a la derecha está Carlos, que fue quien presentó, es quien ha escrito el prólogo del libro. Y bueno, pues bien, la verdad es que muy a gusto. Después, aunque ya era un poco tarde, ya no había sol, me tomé mi cerveza. Nos fuimos al patio San Eloy, que por cierto ha mejorado la calidad, la perdió durante muchos años. Y nada, reencuentro entre amigos. Me lo pasé muy bien esa noche, tenía muchas ganas de, pues eso, un poco de buen tiempo, etcétera, etcétera. Y después fuimos a la cacharrería a tomar algún cóctel y tal. Por cierto, como no, un ensayo de Semana Santa en Sevilla en estas épocas no puede faltar, ahí estaban. Y nada, la cacharrería la verdad es que va creciendo cada vez más. Y han hecho una sala nueva que parecía que era solo para nosotros un apartado. Estuvimos bastante cómodos. Y tenía un ambiente absolutamente dedicado a nuestra franja de edad. Así que pues bueno, muy bien. Y luego por último acabamos en una discoteca, bar de copas en la Alameda. También la franja de edad bastante clara. Y pillamos mesa y todo, lo cual pues muy bien. Y nada, al día siguiente de vuelta fue un viaje express de ida y vuelta de 2 días, una noche. Y aquí os dejo un poco de paisaje. Ya, domingo por la tarde, ya estamos en casa, llevamos un rato en verdad, pero lo hacemos una siesta, porque madre mía, anoche visteis como 3 sitios diferentes donde estuvimos cenando y luego tomando cosas.
y nos dieron las 2. De hecho cerramos. El primer bar no, cerramos el segundo bar y el pub o disco, bar de copas, como lo llamen ahora. Y cerraban a las 2 o a las 3, no lo sé, porque como a las 2 eran las 3, pues da igual. Y ya nos fuimos a casa de mi suegra a dormir, pero claro, esta mañana teníamos el tren pronto porque, bueno, era barato, nos convenía. Y yo no vivo ya para estas cosas, no sé yo si salía antes por la noche, luego dormía hasta las tantas por la mañana, pero es que he dormido como 3-4 horas. Bueno, luego me he echado la siesta y el tren dormí un poquillo, pero es que estoy súper trastornada. O sea, entre el cambio de hora, que me parece, no sé en qué hora es, y la falta de sueño y todos los cambios, estoy trastornada. Pero bueno, contaros de ayer, la presentación fue bien. Se cayó gente de última hora que esperábamos que viniera porque estaban enfermos o les había surgido una complicación familiar y tal. Pero bueno, aún así fue gente que hacía un montón que no veíamos y luego estuvimos pues con ellos de cerveceo, de cena y tal. Y muy a gusto, ¿no? Charlando sobre los temas que trata el libro de Rafa, que por cierto, si lo queréis ver, es este. Esta es mi copia, ¿vale? Se llama Retablo líquido, los laberintos de la libertad. Y este es el nombre completo de Rafa, Rafael Soto Escobar. Os lo puedo dejar en la cajita de información si queréis poder adquirirlo. Y se me está yendo la luz, qué mal. A ver si soy capaz de regularla un poco mejor. No soy capaz, da igual. El caso que, bueno, que os dejo la información para que lo podáis adquirir si os interesa. Es un libro de relatos, ¿vale? No es una novela. Pero bueno, los relatos te llevan a reflexiones y entonces sobre esas reflexiones, aparte en la presentación, estuvimos luego charlando en la cena. Y a gusto, la verdad, poder charlar con gente que es tolerante para hablar todavía de ciertos temas. Y sobre todo gente con la que hace mucho tiempo que no veíamos y pues te pones al día, no sé, guay, la verdad. De hecho, una de las chicas vendrá a Alcalá a vernos y tal, o sea, que bien, no sé. Y luego, pues eso, qué bien sienta una terraza. Por cierto, el contraste térmico de antes de subir al AVE y bajar del AVE ha sido interesante. Y el de bajar del AVE ayer también, aunque ayer hacía más calor, pero hoy hacía viento, aquí ha sido como... He hecho el buen tiempo de Andalucía. Ya lo echo de menos. Pero bueno. Y nada, ya he deshecho la maleta. Hemos estado descansando, comiendo por supuesto. Y ahora estaba pasando todas las fotos y digo, espérate que no he cerrado el blog. Así que nada, venía a cerrarlo. Y me voy a poner... He decidido que no voy a limpiar hoy. Llevo una semana de procrastinación de la limpieza, pero es que no me da la vida. Vamos, no me da la vida. Entonces he decidido que voy a hacer hoy el vídeo de la semana que suelo hacer los lunes y lo de las aulas, preparar las aulas virtuales que suelo hacer los lunes, y mañana limpiaré sí o sí porque ya hace falta. Quiero decir, la casa no está sucia, limpio... o sea, la última vez que limpié fue el domingo pasado, tampoco pasa nada. Limpio jueves y domingos, hago 2 repasitos y entonces aguanta muy bien, no pasa nada. Pero me gusta a mí tenerla súper bien y hoy pues esta semana no está así. Pasé el aspirador el sábado antes de irnos, eso sí. Y nada, que por cierto, qué bien Irio en comparación con la Renfe o con... Bueno, Wigo no he cogido, ¿vale? Pero me gusta más Irio que Renfe, sinceramente. De servicios y de todo. Y es un pelín más barata, no es súper barata, pero bueno, muy cómoda, la verdad, también, o sea que... ¿Y qué más quería deciros de la reflexión? A ver, pues eso, que anoche estuvimos por ahí. Estuvimos en la cacharrería, que tanto me encanta. A mí ha salido en algún blog ya, tipo el de Semana Santa del año pasado de Sevilla. Me fui a desayunar allí. Esta vez ha sido a tomar cócteles, pero bueno. Y luego acabamos en la Alameda, por supuesto, en un bar que tuvimos la suerte de poder sentarnos y todo, así que muy bien. Ya os digo, llevaba años sin cerrar bares. No puedo con mi vida. Y mañana ya es lunes, porque si fuera sábado, mañana descanso, pero no. Y con el cambio de hora, madre mía, qué trastorno. En fin, menos mal que mañana no tengo así como nada súper serio que hacer en el trabajo. Que si voy un poco light, espero que los niños no se vuelvan locos. Y ya está, que la verdad es que ha sido una experiencia chula, que Rafa pueda presentar su libro en su tierra, ¿no?
Y a raíz de esto, de una de esas personas que hacía tiempo que no veíamos, a lo mejor les surge la posibilidad de presentarlo en otro sitio. Así que muy bien, porque está bien conseguir nuevas oportunidades. Y nada más, que si os gusta el relato breve que hace reflexionar sobre temas sociales, sobre temas filosóficos, hay relatos realistas con los que te vas a identificar seguro, hay relatos más surrealistas, está muy marcado el componente andaluz también, del imaginario andaluz. Si os llaman la atención esos temas, pues os recomiendo el libro de Rafa. Y si no, también, por supuesto, que os lo recomiendo. Y nada más, que hasta aquí el vlog de este fin de semana. Que espero que os haya gustado este vlog un poco diferente. Por eso digo, venga, algo que es diferente vamos a grabarlo. Porque a veces digo, es que si no grabo siempre lo mismo. Y nada más, que cualquier comentario que queráis aportar, pues lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.